Empezamos con el tema que yo... Hoy es 30 del mes de marzo, nos encontramos aquí en la localidad de Teca haciendo un trabajo para la FM Bayer de la localidad de Teca. En este momento entrevistamos al señor Andrés Ñanculev. Andrés Ñanculev, ¿dónde nació usted? En Pocito, Quichabra. Pocito de Quichabra. Lote 6. En el lote 6. ¿Qué trabajo realizaba su papá allí? ¿Con qué lo crió a usted? En el campo, ¿no? Digamos, animales campo, rural, qué sé, como le llaman hoy. Poblador, el Pocito. Poblador, Pocito. Poblador con unos pequeños productores, Sí, con sí, unas sí, pocas chivas, unas pocas ovejas. Oveja. Recuérdeme un poco cómo fue la juventud suya o la niñez suya. ¿Hubo mucha escasez de cosas? ¿Había gente muy pobre en aquel tiempo? Sí, pero primeramente quería aclarar, Mariñango, que Sí. mi papá también fue el mismo trabajo que hacía, que está haciendo tú, en la comunidad de Pocito Quichabra. O sea, era como un loncó de la comunidad, Claro, sí. como se dice en la lengua mapuche, un jefe de la comunidad. Sí, trabajó mucho tiempo defendiendo los pobladores, tal trabajo que hacemos, así que luchó en eso por muchos años mi papá. Y a los 94 años falleció él. ¿Y él tenía estudio? No, para mí no, se dice que no, él no estudió, según vino de Chile cuando era chico. Ajá. Y se vinieron acá, unos pocos quedaron en Boquete y otro en Centinela, Cerro Centinela. Y él fue para Pocito Quichabra. De ahí yo no sé mucho la vida de mi padre, porque cuando yo falleció yo era también bastante, recién me estaba. Cuando usted nació, ¿cuántos años tenía su papá? Ahí sí que no. Pero era de edad avanzada. Claro, más o menos. Él cuando falleció tenía 94 años y yo tenía 15 años. Ah, o sea Claro. que era una persona que tenía hijos hasta su avanzada edad. Claro, sí, nosotros, como les te estaba comentando, que mi mamá tenía una diferencia de 40 años con él. Y bueno, como él tuvo 3 mujeres, anteriores tuvo 2 mujeres más que son de distintas, de otra rama de la familia, ¿viste? Claro, son las otras hermanos, porque fuimos como 18 total, así que son. 18 hermanos. Sí. Y entonces cuando usted era chico había de todas edades. Claro, sí, había que ya tenían 20 años, 18 años y así. Cuando ustedes vivían en el campo ahí, ¿ellos también estaban ahí o ya no estaba? ¿Se venía otra vez? No vivíamos ahí, vivíamos. Mi papá siempre vivió ahí donde está, en el lote 6, donde está hoy. Sí. Y él se dedicaba a la siembra, ¿viste? A hacer quinta, de eso vivíamos, ¿viste? Y con los pocos animales que teníamos. Y era escasa las cosas, los bichos, todo. Sí, había. en ese tiempo era muy difícil, muy difícil. Éramos tan pobres, porque era así. La ropa era remendada. Se fabricaba, se compraba los géneros de esos tiempos. Y se hacía toda la ropa, se hacía manual. Y así, ¿viste? Y bueno, cansado ni hablar. Entonces andamos con la alpargata, no sé cómo le llaman, la alpargata que le sale bigote, como es. Sí, la alpargata es suela de hilo. Sí, suela de hilo. Claro, eso existía en aquel tiempo. Claro. Pero con eso pasamos invierno y verano, no había problema. No había problema. Claro. No buscaban un calzado más abrigado porque venía el invierno, le daban con el que había nomás. Un tamango potro, sí. Tamango potro. Claro, cuando se carneaba un potro era el mejor calzado que teníamos. El tamango de cuero del potro. Y envuelto con arpillera. Que salía de la parte del garrón del potro. El garrón de potro. El garrón le hacía de talón y algo así. Ah, sí. De eso sale la botapotro también, aquellos que fabrican la botapotro. Claro. Pero de eso vivían en el invierno, pero bueno, era una vida muy dura, muy difícil, no como hoy. Si bien, como yo te comentaba, que había un poco de animales, todos teníamos, pero no lo alcanzaban. En aquellos tiempos vivían, por ejemplo, haciendo fuego con charcao. Imagínate que hoy yo vengo al charcao, veo como tirar papel al fuego. Al fuego, gracias. Claro, pero sin embargo, se juntaban todo eso para poder cocinar. Y muy difícil, de todo un poco. Y se vivía con fogón. Con fogón, claro. ¿Y la luz cuál era la luz? ¿Con qué se iluminaban? Candil. Candil. Candil, y después estaba el chonchón, Claro, con
o algunos tenían una bombilla y un frasquito de queroseno, y eso, con eso se alumbraba. Y hasta muchos años yo creo que todavía algunos lo usaban todavía. Yo hacen que llegué, ¿cuánto? Hace 7 años y todavía. Algunos están usando todavía. Todavía están colgados por ahí. Todavía están colgados por ahí. ¿Usted qué recuerdo tiene? Los recuerdos esos que de atrás son tristes acordarse o es un ejemplo de vida para usted? Para mí no, para mí lo triste no, sino fue un ejemplo de vida, ¿no? Claro, sí. Porque se aprende a vivir. Claro, aparte que nosotros éramos jóvenes, chicos, y no le damos mucha importancia al sufrimiento. De todas maneras nosotros lo pasamos, ¿viste? De todas maneras. Porque como era muy difícil los tiempos, bueno, es que llegó tiempo que se cosechaba la piel, todo, entonces de eso vivíamos. Y cuando su papá no estuvo más, porque partió, su mamá, ¿qué siguió haciendo para poder que ustedes sigan teniendo que comer? ¿Qué hacía ella? ¿O quién se hizo cargo de usted? Y lamentablemente vivió con los pobres, los que había, los que si agarraban un pájaro comían un pájaro, ¿viste? Entonces fue muy duro para ella. Porque aparte quedaban mis hermanos que eran más chicos, y yo como yo tenía 15 años ya uno se la rebusca de una u otra manera. Y te metían en algún lado donde hay comida y podés comer. Y esos tiempos había más, era más, la gente te acobijaba, pues qué sé yo, en distintos lugares podía uno. ¿Algún plato de comida por lo menos te daban? Sí, comida, sí. Ahora ellos no, porque pasaron mucho, muy difícil. O sea que vivieron una vida totalmente dura. Dura, de sufrimiento. Sí. Llegaban a comer pájaros, lo que había, como para pasar el día. Claro. Yo me imagino, y usted me va a responder de lo que yo le voy a preguntar, me imagino lo triste que sería, o tal vez no, porque usted le dijo recién mismo que no le da mucha importancia con tal de pasar el día, pasamos de cualquier forma. Claro, era como una costumbre que había allá, bueno, había que vivir, y eran chicos, bueno, a lo mejor la persona grande que estaba a cargo de usted sufría mucho por no tener nada para darle. Por supuesto que sí, desde allá la preocupación de los padres para poder mantener a los hijos yo creo que está. Entonces, y al fallecer mi papá, bueno, eso, bueno, sufrieron mucho más. ¿Viste? ¿Y su papá cuando falleció era viejito, 94 años? 94 años. Era unos cuantos años que ya no podía hacer muchas cosas, seguramente. Claro. El tema es que mi papá falleció, yo creo que podría haber llegado a los 100 años, yo creo que sí. Pero tuvo un vuelco cuando yo creo que tenía 92 años por ahí. Tuvieron un vuelco acá saliendo de Teca y ahí quedó jodido. ¿Con qué auto volcó? En una camioneta, dice que iba atrás. ¿Lo llevaba alguien? Sí, lo llevaba. Él iba atrás. Iba atrás. O sea, que esos tiempos que se cargaba la gente se trasladaba arriba nomás a la camioneta. Sí. Lo que había. Lo que había. Bueno, volcán acá en la ruta y ahí se salvó de la misericordia de Dios, ¿no? ¿Y él quedó no, de allá que ya no. Con alguna fractura? Sí. No, ya quedó por los temas huesos, viste que ya no podía caminar, ya se le hizo más difícil la vida. Sí. Y en ese tiempo había vecindarios al lado, ahí yo por lo que veo tenía familiares cerca, por ahí usted. Sí, tenía. Se la rebuscaban así también como ser, a ver, no tenía harina, iba a pedirle a un vecino, eso claro, sí, todo eso ocurrió en la época del, qué sé yo, cuando del 60, estamos hablando, y donde uno se iba a pedir un vaso de hierba, un poquito de azúcar, un poquito de sal, para poder hacer una comida, ¿viste? Y al otro día veremos qué hacemos. Claro. Algo así. Y bueno, a ver, preparar unas pancuchas. No sé si lo asistía. Sí, la conozco. Claro. Lo que pasa es que era la comida más fácil y era lo que había. Se fabricaba una comida con lo que había. Claro. No quedaba otra. Por ejemplo, nosotros no conocíamos el aceite, por ejemplo. Vivíamos con grasa y todo era así, ¿viste? Y todo se hacía en el campo. Se derretía la grasa y la misma se usaba para freír y eso. Claro, sí. Era así. Y la gente que vivía alrededor de usted también estaban casi en las mismas condiciones, porque en aquel tiempo no había gente. No había, como por ejemplo podían dar una taza de harina, un kilo de harina, los que estaban mejor que nosotros, más posicionados mejor que nosotros. Y hubo mucha gente que era muy solidaria, como hoy me recordaba, de año en Yanquiel, que era una mujer muy solidaria. Y así, algunas familias que tuvimos. Por ejemplo, yo tuve mi hermana que se casó primero, ya que tenía marido, y también tenían algo. Y entonces por ahí lo rebuscamos.
para poder vivir. Buscando un poco allá, un poquito acá, Claro, con tal claro. poder Pero vivir. siempre teníamos animales, pero lo que pasa es que uno lo poquito que tiene quiere que aumente y por unas cosas y otras, y me lo carnea, no come lo tuyo. Pero tampoco pudimos prosperar, por el tema que mis padres eran muy ancianos, y nosotros éramos muy chicos, no le damos importancia, y luego pasó eso. Por ejemplo, nosotros hemos tenido animales, mi papá no sé cómo hacía para tener animales, pero lamentablemente no pudimos progresar de ninguna manera. ¿Y a qué edad usted se fue de ahí? ¿Y a qué edad me fui de Pocito? Sí. A los 19 años, cuando iba a cumplir, en abril me retiré. Cuando llegó el llamamiento al servicio militar obligatorio, me fui a Sarmiento a hacer la colimba. ¿Hizo la colimba allá y después nunca más volvió? Volví de vez en cuando, pero muy poco, ya casi ni me acuerdo de la vuelta que tuve, ¿viste? Ya casi me fui de... ¿Y cuál fue su primer trabajo? Primer trabajo, bueno, trabajé en el campo cuando era muchacho. Trabajar con ganado, en la estancia, ese fue mi primer trabajo. Antes de que a usted le llegue la llamada al servicio militar, usted ya había salido a trabajar. Sí. ¿A qué edad recuerda que usted salió? Yo salí más o menos a los 13 años, por ahí salí yo a trabajar. 13 años. Claro. ¿Y a esa edad? Quizás antes, porque nosotros a los 10 años, yo creo que a los 9, 10 años nosotros ya estábamos trabajando para poder sobrevivir. Porque cuidamos chivos, eso se dedicaba porque había muchos chivos en el campo. ¿Usted fue fue peón chivero en algún lugar? Y fui de Miguel Millán, de mi cuñado, de Domingo Martínez, todos los que tenían animales. ¿Lo ocupaban usted para que le haga trabajito ahí? Sí. Cuidábamos y también dormíamos en el campo mientras cuidábamos las chivas. Conoce toda la historia del aire puro. Claro, ¿A qué hora calienta mal sol? Todo eso. Claro. Y ese tiempo, por ejemplo, había tanto insecto y sin embargo no fuimos picados ni una cosa. Porque hoy en día, Guariñaco ve perfectamente que no hay ni insecto en el campo, ni pájaro. Claro, no hay nada. Claro, se terminó todo. Ese tiempo había mucho insecto, claro, había bichos de todos colores, claro. Los montes florecían mejor que ahora, sí. Era otra vida. Claro, Calafate, entonces, pero... Y muchísima gente también que vivía en las zonas rurales, así como comunidades como Pocito de Quichaura. Claro. Muchísima gente vivía ahí. Mucho. Todo el día se veía pasar gente para arriba, para abajo. Claro. Y ahora se terminó todo eso. No hay nada. Ahora está todo así, hoy salimos. Pero ese tiempo íbamos al boliche, al negocio, buscar allá como, qué sé yo, no sé cuánta legua hay, de allá del lote 6 a donde estaba Lorenzo Kruger. Y eso estaba allá para donde voy. Sí. Había un montón de legos, Y era un día entero para ir y volver. Sí. A veces ni volvían al otro día. Claro. Porque los trayectos largos son así, con caballos se anda al tranco, despacio. Y algunos se mareaban en el camino. Claro, y ahí no me había que descansar, que pasa el mareo. ¿Cuál es la mejor vida? ¿Cuál elegiría usted? ¿La de hoy o la de aquellos tiempos? Por la tranquilidad, digo yo, por la sinceridad, por el respeto que había, todas esas cosas. ¿Cuál vida elegiría usted? ¿Aquella o esta de ahora? No, aquella no, porque pasa mucho. Claro, lo que pasa es que dejando de lado la necesidad, poniendo al frente nuestro en este momento lo que era la gente antes. La gente antes me parecía a mí que era más centrada, más respetuosa. Claro, no, en ese sentido sí, o sea, que nosotros tenemos un gran respeto, o sea, que por la persona grande que hoy la persona, que hoy no tenemos. O sea, claro, no se permitía a ni un chico que no salude, por ejemplo, a la persona, y personalmente a las personas mayores. Y hoy en día no lo tenemos, ¿no? Yo en ese sentido, yo siempre doy gracias a Dios por mi papá como me crió. Mira. Por lo menos aprendimos a respetar. Exacto. Él lo crió muy estricto, pero yo no estoy conforme con la educación de mi padre. ¿Viste? Claro, porque es un ejemplo. Claro, un ejemplo. Él fue... Yo creo que nadie tiene que decir algo de... Bueno, como todos siempre vamos a sufrir alguna crítica desde allá, pero fue una persona muy respetada de los pocos conocimientos que yo he tenido.
Y si una persona, un joven quería tener vicio o deseaba hacer vicio, ¿a qué edad tenía que empezar recién a utilizar lo que le gustaba? ¿Cómo ser el cigarrillo? Me parece. Y yo creo que a los 20 años. A los 20 años recién. Claro. Y con el permiso del padre. Con el permiso del padre. Yo le cuento que mi hermana fue a un baile sin pedirle permiso y así joró, a los 20 años. Ah, claro. Imagínese. La reprendió fuertemente. Claro. Claro, sin permiso. Claro. Y por ejemplo, yo creo que cuando los últimos años que tenía mi viejo, todavía yo, hay una cosa que muchas veces estamos demasiado light en estos tiempos. Como dice la Biblia nos manda que debemos corregir al niño. Claro. Y no le hace nada que nosotros lo corrijamos. Que lo dice la palabra de Dios. Sí, sí. Y nosotros, sin embargo, yo, por ejemplo, yo tenía como 13 años, fue la última chirleada que me dio mi papá con la rienda, eso del freno. Claro. Y creo que no es nada suave, así que... Pero yo, como digo, nunca tuve desacuerdo con mi padre, estoy muy agradecido con mi papá. A pesar que era grande ya, Claro. un padre de muy avanzada edad, pero corregía a los hijos. Sí, si no le hacían caso, tomaba la vara, como dice la Biblia, ¿no? Claro, sí. Tomaba la vara y le daba. Claro. Ajá, mirá. Sí. Claro, la corrección antes venía así. Claro. No había perdón. No había perdón. O sea, ellos marcaban una cosa, o sea que ellos no, parece ser a mí que la gente antes miraba algo y estaba seguro que esto servía y lo hacía. Sí, no la pensaba dos veces. No la pensaba dos veces y la hacía y ahí nomás listo, pero estaban ahí nomás, eran muy responsables de lo que hacían. Porque hay algunos que dicen, no lo hago porque después me arrepiento. Ellos no, ellos le daban nomás. Esto tiene que ser así, listo. Una cosa así. Y la gente que vivía en la zona rural, encima económicamente, porque antes yo creo que un pedacito de pan, lo que sea, nunca se tiraba. No, eso no. Porque la harina era un oro. Yo hasta hoy el día, Mariano, que no me gusta, no me agrada que el pan te tiró. No, claro. Nunca me agradó. Y esa enseñanza la trajo de la cuna. Sí, de cuna, claro, por supuesto que sí. Claro. Sí. Y entonces, qué sé yo, una bendición de Dios, que... Bueno, hay tantas cosas para decir, contar lo que hemos sucedido, ¿no? Cómo se vivió un tiempo en el campo. Que hoy veniendo de allá recordando para dónde veníamos, caballo, y qué edad andamos nosotros sirviendo. Que hoy no lo hacen, la juventud, los chicos están muy entretenidos en otras cosas. Se hacían kilómetros a caballo. Kilómetros a caballo. Y venir y volver. Venir y volver. A caballo. Son más o menos, venimos hablando de 60 kilómetros más o menos. No, mucho más. Mucho más. Se cruzaba por arriba de la loma, derecho. Claro, ahí un poco menos se acortaba, ¿viste? Claro. Porque teníamos un día y medio para llegar a Cateca. Casi ese era el manejo. Y cuando usted venía por ahí, se le hacía la noche en la mitad del camino, claro. Ahí nomás armaban una cama para dormir. Claro, eso no era problema, ¿viste? Lo de antes. Porque teníamos el recaudo, el cojinillo y el mandil o pedazo de cuero. Y ahí nomás lo dormían, porque es así. ¿No? En su tiempo tampoco se conocía el colchón. Claro, no se conocía. Hoy no tenemos sábana, está áspero la cama. Antes los cueros, estaban ásperos los cueros, pero nadie decía nada. Claro, ¿viste? Entonces, es un cambio de vida total, ¿viste? A mí me parece que a la gente no le importaba si pasa un poco frío, ¿no? Pero total, estoy de paso, voy de viaje, bueno, me voy a arreglar con lo que quiera, contar de dormir un poco. Claro. Dormían y al otro día seguían viaje. Claro, por ejemplo, yo he vivido, hoy usted no ve a nadie dormir abajo un árbol. Por muchas veces la situación se lo llevó tiempo vivir abajo un árbol. Sin tener casa, ¿viste? Porque las casas eran muy chicas y distintas. Hoy nadie tiene un techo barro, que antes los techos eran todo de barro. No sé qué. ¿Usted se crió un techo de barro? Un techo barro. Claro. Techo de barro, con monte arriba. Con monte arriba, sí. Todo barro, la casa, todo la casa con adobe de barro. Claro. Y el techo barro y todo arriba techo barro. O sea que todo lo que se hacía casa estaba ahí en la misma tierra. La misma tierra la trabajaban y era la casa que armaban. Sí. Y bueno, cuando había muchas lluvias, aquellos tiempos que se llovía mucho, bueno, también era cuando empezaba a gotear la casa, poner los tarros, y todo lo que había fue poner para poder subir, que no se moje la casa adentro. Que no se mojen las camas y eso. Claro, todas las camas, sí, porque se le pasaba el agua, había que renovar el barro arriba y bueno. Y ahí era la solución, ¿viste? Pero se pasó así, ¿viste?
Fue muy duro, muy difícil. Hoy en día estamos en la gloria, hoy estamos bendecidos. Claro. Pero sí, hoy no pasamos la necesidad, nadie. O sea que ni un chico, ni un joven ha visto lo que se ha vivido en aquellas épocas, ¿viste? No, claro. ¿Ustedes no conocieron fruta en aquel tiempo? No. ¿No se conocían? No conocimos. Ni fruta, ni sabíamos lo que era una lata grande. Dulce, nada. Solamente un pucherito, Claro, sopa y- con un poco claro, de carne. claro, y por ejemplo había una gaseosa, no sé qué le llamaban, una botellita chica. Ese es el único que se conocía, pero tampoco no lo compraban porque era muy difícil Claro, comprarlo. ¿Sí? no había como para comprar algo Claro. así que parecía ser lujo, Claro. sino que había para comprar comida y agata. La gata, claro. Entonces todo eso no. Conocimos lo que hoy no se conoce, la lata de manteca que venía en tarro, de 1 kilo, que no se ve más, Sí, sí, sí. pero era una manteca, no sé si muchas veces la necesidad lo lleva tan lindo, pero yo creo que no hay otra manteca mejor que esa, ¿no? Pero no existe más tampoco. Y la ropa que usted me contó recién que se hacía, ¿la hacían con aguja? ¿No había Claro, máquina o tenían máquina? No, todo a mano. Todo a mano, aguja. Todo a mano, sí, todo a mano. Más se usaba el palo era la bombacha batará, porque es el género más barato yo creo que había y todos usaban la misma calidad. Era así. Mira. Sí, sí. O sea que todo era precario, la comida, la ropa, La ropa, todo era Sí. precario, Sí. muy difícil. Sí. Mira, y sí o sí había que tener quinta para poder tener una verdurita en la quinta, Claro, para echarle sí, la sí, sopa sí, y eso, sí, así sí, que la sí. tierra había que trabajarla obligadamente en aquel tiempo. Sí, en aquel tiempo sí, perfectamente la papa, cebolla, todo lo que alberja, todo eso, agua, repollo, lechuga, y todo eso se da, o sea que se trabaja mucho la tierra, ¿no? ¿A qué escuela fue usted, Andrés? Yo estuve en la escuela hogar primeramente. Hogar, Hogar. la escuela Hogar, Que está acá por Sierra de Teca. Sierra Teca para adentro, para abajo, Sí, sí, por la costa. Ahí. sí, sí, La parte que pertenecía a la ¿Y estancia. qué tuvo? No, ¿En internado ahí no? internado. Ah, Tuve una temporada, me sacó mi papá porque era mucho el trabajo, ¿viste? Que no hacían trabajar mucho en aquella época. También eso era la otra, ¿viste? O sea que iba a la escuela a estudiar un poco y después a trabajar, a hacer cosas para ustedes mismos. Claro, ¿Qué hacían? claro, ¿Quinta? juntar leña para hacer pan, y para cocinar y todo eso. Y yo creo que llegar hasta quinta, ¿no? Cuidar los chanchos, había los chanchos. Y todo eso, y bueno, en fin, me tuve una temporada. Cuando salió de ahí, ¿por dónde fue? Me fui allá a la escuela que estaba en Posito. No sé qué, ni me acuerdo qué número tenía. Sí. No sé, tenía número también. Sí, tenía número, no sé qué. ¿Y cuál era el maestro ahí que usted recuerda? El primero fue Fatú, el maestro Fatú. ¿Y Y después tuvo Dávila. Y después tuvo Castro, el último maestro. ¿Y a usted le quedaba lejos el lugar para ir a la escuela? Sí, más o menos, será ¿Una legua? No, menos, quizás menos, pero por ahí andaba, por ahí andaba. Íbamos de a pie o a caballo, todo haciendo. Sí. ¿Todos los chicos iban así igual? Sí, todo, no, sino de a pie. Sino de a pie, claro. Se juntaban todos ahí y Claro. estudiaban. Estudiamos, jodíamos, hicimos todo un poco. ¿Y qué calefacción tenían ahí? Y yo creo que sería leña nomás, fogón, me parece que era. No, si no había, un fogón no había. ¿Y luz no había? Yo no, nada. O sea que, ¿cómo se hacía de día, viste? Una chapa, una mesa de una chapa, de chapa zinc, larga, esa era la mesa. Claro. ¿El pizarrón de qué era? El pizarrón, no me acuerdo, debe haber sido el pizarrón, era más o menos como todos los pizarrones, pero yo me acuerdo de la mesa para comer sí era de chapa. Porque nosotros los campos a hacer picardía ahí en la mesa, porque no, por ahí la comida no le gustaba, también teníamos eso, ¿viste? Entonces, un montón de cosas. Pero así fue. ¿Y hasta qué grado fue a la escuela? Ay, me da vergüenza decir. Si en 2 escuelas tiene que tener, pero... Ser más o menos ingeniero, ¿viste? A segundo grado con trabajo, primario.
Segundo grado con 2 escuelas, una mesa de chapa. Y nos fuimos, y algunos fueron hasta 20 años más o menos a la escuela. 20 años. 15, 18, una chica 18 años, Ah, 19. de Pero grande. ¿cuál sería, yo me pregunto siempre, ¿cuál es el problema? ¿Del maestro o del alumno? Y claro, ¿Por qué no se prendió nadie? O sea, esos años eran empezamos por Andrés Ñancolé, por Victoria Martínez, por Roberto Puebla, y así todo, Adelio. Pues, ¿Quién? Pues, ni uno salimos, ni siquiera pudimos aprender. Yo digo, la Martina Puebla. la Martín no sabe ni filmar. Los Rodríguez, lo guardamos hoy, la Adela, la Olga. Todo eso fue en la escuela. El Gallego, papá de Roberto. El papá del juez. Claro, pero ese fue el burro mayor. Claro. Así que todos ellos fueron a la escuela y no aprendían nada. Nada. Capaz que no había buena enseñanza. Yo creo que sí. Pero Pero dentro de sí, como yo te comentaba, Mariñanco, que yo hoy en día, todavía algunos se sorprende cuando yo hago una cuenta y luego a pura mano, o sea que a pulso. Claro, justo. Es la pulso. Cuenta, multiplicar, dividir, todo lo que con segundo. Pero esas cosas usted las aprendió después de grande. ¿Y fuera de la escuela? ¿O en la escuela aprendió a dividir, todas esas cosas? Sí, un poco aprendí ahí lo que se enseñaba. Pero después, bueno, me fui aprendiendo cuando ya tuve la chica que la criamos. Y ahí sí tuve que obligarme el tema un poco más en el tema del estudio de ella. Ayudarle a ella. Claro, ayudarle a ella. ¿Terminó aprendiendo usted también? Terminé aprendiendo, bueno, en ese sentido. Y bueno, después leer, bueno, cuando llegué al Camino Señores, ahí fue que aprendí más a leer la Biblia. Ahí puso más atención. Claro. O sea, que me parece a mí, por lo que usted me dice, me parece que faltaba poner atención y la parte suya nada más, como le habrá pasado a todos, porque de repente por ahí me encuentro medio con ganas de hacer algo, como el tema de usted leer la Biblia, y usted se sintió obligado a aprender y terminó aprendiendo. Sí. Claro, lo que sí, bueno, todo tiene su tiempo, el destino a veces lo guía para el lado que quiere, yo creo que por ahí pasó la cosa. Y hoy usted se siente feliz porque dice, bueno, al final había sido fácil, no era difícil, y hoy le gano al que estudió y me doy el lujo de sacar cuenta con una virome, colocar bien los números, todo eso, sumar y dividir. Así que se ve que logró algo que no lo logró en otro lado, lo terminó logrando ahora. Claro, o sea que uno tiene que ponerse, o sea que, qué sé yo, la verdad que todos no tienen el mismo anhelo, yo no sé cómo puede ser, ¿no? Porque yo con los años que tengo, yo todavía puedo decir, quiero hacer algo y lo hago. Claro, sí. A pesar que nosotros no tuvimos nada, o sea que nada con qué. Como yo te decía, no teníamos ni una carretilla, sabíamos manejar una carretilla siquiera. Hoy le doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Claro. Por todo lo que hemos tenido. O sea, bueno, se crió de una forma y hoy está en otra condición. Sí, o sea que tampoco se quedó ahí. No, por claro, supuesto no. Porque hay mucha gente, y usted debe conocer a algunos que se criaron así y ahí nomás se quedaron. O sea que a mí me parece que lo que hay que hacer es insistirse uno mismo y salir y no vivir de cómo se crió. Claro. O sea, tener la mentalidad que pensar que porque fue uno pobre no va a ser toda la vida pobre. Algo tengo que hacer. Empezar a buscar y salir. Porque los sufrimientos esos que le quedaron a uno o que pasó uno, seguramente que nunca lo va a querer repetir. No, para nada. Pero ahí vemos que algunos que hasta el día de hoy están igual nomás. Por eso digo, hay mentalidades que no son mentalidades productivas y se quedan en el tiempo. Entonces usted con lo que dice, con lo que me dice, no hay que quedarse. Hay que salir y buscar una salida y la salida existe. Y no es imposible. No es imposible. Buenísimo. O sea, hay que ponerse. Sin mirar si uno tiene estudio. Muchos dicen, no, como no tengo estudio no puedo hacer, pero parece que acá, usted con lo que me dice acá, usted no miró nunca si tenía estudio o no tenía. Esto lo pienso hacer y lo voy a hacer y lo hacía. Sí. Sí, hoy hasta, qué sé yo, me animo a hacer mecánica, qué sé yo, que es una cosa por ahí que... ¿Albañilería? Porque yo he visto unos trabajos acá que son una preciosura y eso lo ha hecho todo usted solo. Todo solo. A mí me contaron los vecinos acá que usted todavía está colgado trabajando la mañana temprano, haciendo y hoy tiene una linda casa que la hizo solo. O sea que ya para usted ya pasó trabajo por todos lados y ya tiene una edad bastante avanzada, pero sin embargo lo sigue y por lo que la forma de hablar parece que tiene ganas de hacer muchas más cosas de la que ha hecho todavía. Todavía quiero correr unas carreras algunos jóvenes. Y bueno, podemos armar una si quiere.
Así, ñanculés, pero lindo, es lindo recordar todas estas cosas y lindo recordarla con humor, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo, uno la pasó, le tocó, lo importante de todo es que uno salió.